Toda historia es presente si se vive con amor. Es el lazo que nos nutre con la fuerza que gestó miles de sueños que se hicieron realidad, que inundaron muchas vidas y expresaron el amor a alguien más. María es mi nombre, María Regina Ardizone. Yo entré en la congregación hace 1950 años. ¿Y nos puede contar un poco cómo llegó a conocer a las misioneras del Sagrado Corazón? Yo de muy pequeña mis padres me mandaron a una escuela que era de las misioneras del Sagrado Corazón, en la provincia de San Luis, y yo estaba pupila. Y estudiábamos ahí, teníamos nuestro tiempo de estudio, y yo me hice compañera de otras dos que pensábamos lo mismo y deseábamos lo mismo. Y realmente nosotras sí estudiábamos y siempre aprobábamos todas las materias y todo anduvimos bien. Pero en los tiempos que teníamos de estudio, era perfecto silencio, cada una tenía su lugar. Y entonces, pero nosotros nos poníamos las tres de modo que nos viéramos y con una señal ya sabíamos lo que pensábamos hacer. Y siempre hacíamos algo. Teníamos la madre profeta que nos atendía siempre, y a la tardecita ella se retiraba para ir a rezar con las otras hermanas y se quedaba otra que era mucho más anciana, una santa mujer. Y ella cuando venía se sentaba en el escritorio y se ponía o a bordar o a coser alguna cosa que estaba leyendo. Entonces, una de las cosas que hicimos, que nos poníamos de acuerdo, entonces una de las chicas, cuando ya llegaba la hora que ya terminaba, que teníamos que subir al dormitorio para acostarnos, entonces una de las chicas me dice, ay, que termine rápido, que ya me orino, yo tengo que ir rápido, entonces que salgamos. Entonces dijimos, salgamos primero nosotras y entramos nosotros primero. Así lo hicimos, apenas dijo, vamos, y salimos las tres corriendo y había 3 lugares para entrar y estábamos ahí. Y ella salió, ella estaba afuera y dice, chicas, salgan por favor, que yo no puedo, ya no aguanto. Y nosotros nos salíamos muertas de risa adentro porque éramos salvajes nomás. Y ella al final, pobrecita, que ya no daba más, se sacó el zapato y orinó en el zapato. Y entonces se armó un alboroto y entonces se acercó la que era responsable nuestra y dice, ¿qué pasa acá? Y entonces la chica, es que yo quería entrar y entonces, ya sé, ya están esas 3 ahí adentro, salgan por favor. Y salimos, salimos, quédense allá afuera. Y después teníamos que subir a una escalera para llegar a los dormitorios. Subieron todas, nosotras últimas, hacía un frío terrible y nos dejó afuera, nos dejó entrar. Y nosotros, qué frío, y calladito. Y después cuando ya estaban todas acostadas, entonces recién nos dejó entrar. Y otra vez que hicimos peor todavía, sabíamos que cuando ella se retiraba también, se ponía a rezar con todas las otras y se quedaba la anciana con nosotras. Y entonces sabíamos cómo podíamos entrar y que para entrar a la capilla había una sala grande que tenía unos sillones y tenía una puerta que daba justo a la capilla. Entonces dijimos, bueno, cuando empiecen a cantar, que sabíamos que era el canto, cuando empiecen a cantar vamos a empujar el sillón fuerte delante que ella se asuste y que se pare, y que paren de cantar. Y nosotros salimos corriendo, nos fuimos a sentar como angelitos allá, y al rato llega la hermana y le dice, ¿quiénes salieron? Y la pobre anciana dice, no salieron, no me vieron cuando salí. Dice, no salió ninguna. ¿Cómo no van a salir ninguna? Alguna, y tienen que ser esas también. Y después otra penitencia. ¿Y eso la llevó a
todas estas experiencias que está contando la llevaron luego a decidir ingresar a la congregación de las misioneras del Sagrado Corazón? No, yo no quería saber nada. Entonces, tanto es así que cuando papá me fue a buscar, vivimos en el campo, me fue a buscar y entonces cuando llegó el tiempo ya de inscribirnos, me dice, vamos que de chiquita me decían negrita, de jovencita, vamos negrita, me decía papá, vamos que te voy a entrar en el colegio. Y yo le digo, ¿a qué colegio me va? Y el de la Madre Cabrini. No, yo ahí no piso más, yo quiero una escuela de estatal. Ah, no, hija, ahí vos tenés que ir allá porque ya una hermana mía era misionera del Sagrado Corazón, entonces ellos estaban seguros de que yo tenía que seguir en el colegio donde estaba. Entonces yo le digo, no, papá, no va. Le digo, bueno, si no vas a seguir estudiando. Prefiero no seguir estudiando antes de ir a ese colegio. Entonces viví en la casa de papá mucho tiempo. Tenía un hermano, Enrique, que éramos muy compañeros, entonces ahí salíamos unas veces para divertirnos con los compañeros, así esas cosas lindas para bailar, para compartir. Pero llegó un día en que estábamos parando en la casa, mis padres seguían en el campo, pero había una fiesta y entonces fuimos todos a reunirnos ahí en la casa de los abuelos. Entonces yo a la tarde me fui a recostar para la siesta y empecé a sentirme mal, pero un mal que yo sentía que no era un mal físico, pero yo no entendía que tenía, y era como que ya no era yo. Entonces al rato viene mi hermano y me dice, vamos negro, que vamos, ya están los chicos esperando. No salgo. ¿Pero qué te pasa? No me pasa nada, pues no tengo ganas de salir. Y me quedé ahí en la cama quietita, y yo me seguía sintiendo así. Y entonces llegó a la noche, mamá me dice, ¿querés tomar? No quiero comer nada. Pero ¿cómo no quiero? No, déjame, mami, no quiero comer nada. Bueno, así pasó la noche y a la mañana, que iban a ir a misa todos juntos con todas las hermanas que estaban allá. Y entonces dice, ¿estás lista que vamos a misa? Le digo, sí, estoy lista. Y digo, pero venís que vamos a ir al Sagrado. No, le digo, yo voy a la misa de San Roque. ¿Por qué vas a ir allá? Y porque yo quiero ir allá. Dice, bueno, hija, si vos querés. Entonces yo me fui para allá, me voy, y cuando llego ahí, le digo, bueno, mejor que me vaya a confesar. Estaba el cura en el confesionario, me confesé, no sé lo que le dije porque no estaba pensando en eso. Entonces me fui y empezó la misa, siguió toda la misa, llegó el momento de la comunión. Y en ese momento de la comunión fue lo fundamental para mí. Cuando recibí a Jesús yo estaba en la misma manera y yo pensaba que me iba a morir. Y entonces yo le digo a Jesús, cuando yo lo tenía en el corazón, le digo, Jesús, por favor, vos sabrás lo que querés de mí, pero si yo me muero, que me muera pronto, pero no quiero seguir así. Y yo, no sé, yo no puedo explicar lo que en ese momento sentí como algo distinto, que no sé, en serio no puedo explicar lo que fue. Y en ese momento sentí como un alivio, y liberándome de eso, y yo me dije a mí misma, misionera del Sagrado Corazón de Jesús. Y entré, me relajé, que ya no escuché más nada. Y me acuerdo que estaba una tía mía al lado mío, me dice, ¿qué tal? Estoy bien, ya. Salimos con todo y me fui al parque, que adelante había un parque, me senté, mirando los pajaritos, escuchando, y decía, yo misionera del Sagrado Corazón, qué lindo, yo misionera del Sagrado Corazón. Y no dije nada, hasta ese momento no dije nada. Fuimos otra vez a besar a las hermanas, saludamos ahí, y íbamos al papá y mamá, íbamos a la casa del campo de nuevo.
Y yo atrás, yo pensaba, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo a ellos que me voy? Yo era la más chiquita y que yo tenía 17 años, ¿no? Y entonces, al rato que me dice papá, ¿y qué te pasa? Que vos siempre jorobás tanto y así porque no, ni me dejas manejar. Y yo, no, nada. Y nada. Mamá se da vuelta y me dice, pero decí, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? ¿Te duele algo? No, nada. Bueno, pero decí algo. Entonces yo me adelanté y le digo, bueno, les tengo que decir que decidí irme con mi hermana y con mi tía a Buenos Aires porque quiero ser misionera del Sagrado Corazón. Papá largó el volante y después agarró y no dijo más una palabra. Mamá se dio vuelta, se sentó, llegamos a casa. Llegamos a casa, papá guardó el auto, se fue a su dormitorio y mamá preparó la cena. Y entonces nos sentamos ahí y le digo, ¿y papá no viene? Dice, no, está muy cansado, no va a venir. Cenamos y mamá me dice, pero ¿estás decidida? ¿Cómo pues? Y le digo, mira, no te puedo explicar, pero yo estoy convencida de que ahora, que eran 3 días después de que estábamos ahí, me voy a Buenos Aires con mi hermana y las tías. Pero ya tan pronto, sí mamá, me voy. Al rato llegó papá y lo mismo. Pero a mí, pensá lo mejor, mira que tan pronto así vos podés decir las cosas, es muy importante. Me quería explicar que era algo muy grande. Pero yo digo, no, yo me voy. He hecho secundario, le digo, no quise hacerlo. Ah, bueno, pero ahora lo vas a hacer. Y entonces, bueno, me mandaron a una escuela del colegio y entonces hice 1er y 2.º año. Y después otra hermana me dice, bueno, ahora va a ser el noviciado a Italia. ¿A Italia? Yo ni sabía dónde estaba Italia. Digo, sí, van a ir. Íbamos 5 de acá de Buenos Aires, de Argentina, y iban 12 que las íbamos a sumar con ella, eran 12 de Brasil. Fuimos todas. Y el noviciado también fue toda una historia, ¿no es cierto? Porque lógicamente ayer no podíamos hablar y hablábamos y nos retábamos que cuando teníamos que ir calladitos. Y la que era la responsable nuestra, a 2 de nosotros, solamente 2, nos decía, bueno, pórtense bien, por favor, porque si no se portan bien, no van a hacer los votos. Entonces, ahí calladitas, y bueno, pasamos todo ese tiempo, y ahí hicimos el momento de ingresábamos, que pertenecíamos, hicimos todas las cosas ahí, y nos mandaron de vuelta. Llegué a Buenos Aires, y terminé los estudios. Yo hice 3er año, lo hice libre, tuve que estudiar todo y los fui a rendir fuera en otro colegio que no era los nuestros. Después hice el 4.º año y el 5.º también lo hice afuera. En otro colegio me aprobaron, por suerte, todos. Y dice, bueno, pero ahora ahí ya empecé a trabajar con jardín de infantes primero. Estuve con jardín de infantes y después me dijeron que tenía que seguir estudiando. Me mandaron con primaria, a dar clase en primaria. Y después me hicieron hacer otro curso, otro estudio, y me mandaron a hacer el secundario. ¿Y en todos qué lugares, después ya de su vida consagrada, por cuántos lugares o en qué lugares estuvo misionando como religiosa? Bueno, primero yo di clase en los 3 colegios de aquí de Buenos Aires. ¿Sí? Antes de Rosario, Caballito. Estuve en Caballito, que fue la primera vez que actué y fue una experiencia hermosísima, porque primero daba clase y también atendía a toda la gente. Y bueno, con las chicas ahí trabajábamos muchísimo, además del estudiar, yo les inducía
las acompañaba en los viajes que hacían a Bariloche, iba con todas ellas. Y después también, como para ir al Bariloche, no había plata. Y entonces con los papás, que aquella gente era muy cercana, tan distinta a la gente de hoy, entonces yo le dije a un grupo de padres que ya habíamos reunido, le digo, mira, tenemos que hacer algo para juntar plata, porque dice, entonces organizaron una kermés hermosísima y ellas ayudaban a la familia y a mí me traían lo que recogían, me lo entregaban. Y así fuimos a Bariloche y con el frío que hacía disfrutamos muchísimo allá varias veces. Y después de Caballito, ¿a dónde estuvo? A Rosario. Después me pasaron a Rosario, que fue otra experiencia distinta. Y ahí, un buen día, una persona, la mamá que tenía una hija en el colegio y tenía una chica discapacitada. Y entonces yo estaba en la puerta y me dice, hermana, qué pena que mi hija, y estaba con ella, dice, así como es, no la reciben acá. Digo, ¿cómo que no la reciben? No, porque dice que me dijeron que es algo así, que es discapacitada, que no, pero ella no es como las otras. Y entonces yo dije, no, voy a empezar con eso. Y entonces busqué contactos con un doctor, con una especialista, con todas las personas que pueden ayudar a esas criaturas. Y logré otra entrada que tenía el colegio, y entonces ahí hice el lugar para las aulas, el lugar para las docentes, las profesoras que le iban a atender, el doctor que le iba a atender, y todo bien bonito. Y entonces avisamos, y ahí se hizo una multitud. Terminamos cuando yo salí de ahí, tenía 55, no sé, 55 o 65 mujeres, y unos 8 o 9 varones también. Y ¿Quiere decir entonces que usted abrió una escuela para especial en Rosario? En Rosario. ¿Y cómo se llama esa escuela? Santa María. Santa María. Santa María. Se llama Santa María. ¿Por qué le pusimos Santa María? La Madre de Jesús. Yo decía Madre de Jesús, que siempre se preocupaba de todo el mundo, también nos iba a ayudar a nosotros para poder llevar adelante. No fue fácil al principio porque, claro, esas nenas por ahí no querían entrar y entonces había que recibirlas con mucho cariño. Ingresaron todas y cada una ubicada en las distintas aulas y empezar despacito a decirle que era un lápiz, que era un papel, cómo lo tenían que hacer, cómo canta. Había profesora de música, profesora de canto, y entonces así fueron. Y los varones también tenían 2 profesores, 2 capaces de tener. La cosa es que, para no hacerla larga, conseguimos que, saliendo un poquito más afuera, me instalaran como un taller de carpintería, porque adentro el profesor le había enseñado cómo se tomaba un arma, cómo se cortaba una madera, cómo se armaban las cosas. Y de a poquito los papás ayudaban muchísimo, muchísimo, tanto en dinero como todo. Y al final hicieron saliendo un poquito más afuera, un lugar donde tenían todo el lugar necesario, todo. Y entonces ellos empezaban como podían, pobrecitos, y ahí estaba el profesor y algún papá que también ayudaba cómo cortaron. Y la cosa es que terminó con los varones, que los papás se pusieron de acuerdo todos y ya saliendo del colegio ubicaron un lugar donde los chicos tenían de todo y empezaba a venir gente de afuera que le decían como que le pedían una silla y ellos se lo hacían todo. Así que eso fue una alegría. Así que junto con el Colegio Madre Cabrini de Rosario funciona el Colegio Santa María. Claro, pero en aquella época... Y se logró la integración de... Sí, después, mucho después. Porque al principio, cuando los padres se enteraron de que recibía eso, me llamaron y dice, hermana, ¿cómo va a tener a esas pobres infelices así, en esa expresión? ¿Cómo esas pobres infelices van a traerlos ustedes acá? Si en este colegio... Entonces, le digo, mire señor, esas son alumnas como su hija. No van a trabajar ahora con ellas, tienen su lugar acá.
Y digo, no, si es así, aunque no vengan para allá, Y varios padres sacaron a sus hijos del colegio con tal de que estuvieran... Bueno, se trabajó muchísimo, pasó el tiempo, me trasladaron a mí, tuvieron responsabilidad, gente que ya era responsable. Tanto es así que ahora evolucionaron tanto las chicas, las niñas y los varoncitos, que ahora ya muchas participan. ¿Y después de Rosario a qué otra misión fue? Después me mandaron a Villa Mercedes. Ahí estuve bastante tiempo, también muy lindo. Como todo, normal, trabajando con las chicas, el mismo proceso, llevarles de vacaciones, un trabajo igual, y dando clase. Después también fui directora, y cuando llegué un tiempo de ser directora, me trasladan y me mandan a Guatemala. Y Guatemala para mí fue lo mejor, porque realmente salir de una realidad. Cuando yo llegué allá, tenían una casa los hermanos. Y la superiora general me dijo que si yo quería ir allá, porque la hermana que estaba allá decía que no se podía hacer nada. Y me dice, yo espero que usted pueda hacer algo. Yo llegué allá y estaba la hermana y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y si ¿te vas a quedar acá? ¿Y qué vas a hacer acá? Y voy a ver qué hago. Si yo no sé, pero tengo que ver. No, pero dice, estos indios no conocen, no saben leer, no saben escribir, no saben nada de nada. Le digo, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el primer día salgo a visitar para conocer a la gente y justo salía una señora con un bebé en los brazos. Y entonces yo me acerqué y ella medio como que se retenía, como diciendo, ¿y esta qué quiere acá? Y entonces yo me acerqué, la saludé, le di un poco de charla, ¿sí? Le hablé del bebé y le digo, qué lindo que está. Sí, dice, gracias a Dios está lindo. Le digo, ¿y si se enferma, qué hace? Y si tiene problemas, llevas al doctor. Doctor, me dice, ¿qué es eso? Le digo, no hay ningún doctor, no hay ninguna clínica, no hay ningún hospital. ¿Qué es eso, hermana? No, acá no hay nada. Y yo me daba vuelta, sí, no había nada, eran los ranchitos de los indígenas y nada. Y entonces, de ahí yo digo, bueno, algo hay que hacer acá. Lo primero que hice es preguntarle a la hermana Cándida, que estaba también allá, pero estaba también en una clínica que la habían ubicado cerca, que había un gran barranco con un río, y ahí también había muchos indígenas, entonces se había ubicado ahí, para desde ahí tratar. Entonces le digo, mira, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá con tantos chicos que yo veía enfermos, así tirados, sin dientes? Y mira, me partía el corazón. Entonces me dice ella, mire que hay un doctor. Yo decía, lo único lindo que hicieron los norteamericanos, que estaba ahí, que se ocupa especialmente de los niños. Y resulta que yo había visto, entre tanto que yo había caminado y tomado contacto, venía algunos muchachitos que tenían como un bulto grande acá, así duro. Y le digo, ¿qué tiene ahí? Dice, no sé, dice, eso apareció ahí, desde chiquitito apareció ahí cuando yo creo, no sé si me decía cuando lo tenía en la panza, y me dice, ¿y eso le queda para siempre? No, dice, cuando llegan a los 10 o 12 años se mueren. ¿Cómo que se mueren? Y no pueden hacer nada. Y no sabemos qué hacer. Había una escuelita, y en la escuelita estaba había también el que vendía libros, y ese tenía un medio de traslado viejito, así más. Y entonces yo fui allá a visitar al médico, al doctor, maravilloso. Le digo, mire, yo tengo muchos que son indígenas y que tienen enfermedades y no sabemos dónde, allí no hay nada. Dice, bueno, tráigamelos. Entonces yo fui y le dije cómo lo llevaba. Entonces fui y le digo, mire señor, ten la posibilidad de llevarlos allá, que lo manden de un médico. ¿Un médico? ¿De Norteamérica? Sí, pero ¿estás segura? Sí. Le digo, tengo que llevar
ahora por primera vez 2 familias, papá y mamá, con la mamá le digo yo, dice, bueno, pero más de 4 o 5 no puedo llevar. Sí, bueno, vamos a hacer eso. Y cuando yo les dije a 2 que tenía más cerca, les digo, bueno, tiene usted con su hijo, y el hombre, el machisma hasta, dice, ¿mi mujer sola? No, si ella no va, si ella va, voy yo, si no, no va. Le digo, bueno, subimos allá, ¿no? Entonces lo ocultó muy bien el doctor y le vio y me dice a mí, mire, esto yo no tengo medios como para hacer esto, pero van a ir a Norteamérica. Y el papá dice, ¿Norteamérica? ¿Cómo va a ir allá? ¿Con qué plata? ¿Cómo hacemos para ir allá? Y entonces, excelente el hombre, me dice, no se haga problema, yo le voy a sacar el boleto, pero usted va gratis totalmente y yo ya aviso allá que los reciban y le van a dar dónde van a estar y qué médico la van a atender. Y cuando usted llegó ahí a Guatemala, a Bárcenas concretamente, recién comentaba que no había ninguna clínica, nada. ¿Se llegó a tener una clínica en Bárcenas? Llegamos. Primero, había un señor ahí, saliendo un poquito de allá, de donde vivía la gente. Era gente de mucha plata, que el papá usaba con la... ¿Cómo se usa? Se llama eso que se usa ahora todavía. Ella cosechaba, lo preparaba, cuando lo tenía listo, exportaba y le iba muy bien. Pero ¿qué le pasó? Su hijo estudió ya en la capital para ser doctor y ya no quería saber más nada de volver allá, que para ello ya era una miseria. Al tiempo falleció su esposa. Entonces un grupo de padres que yo ya había encontrado así que pensaban y podían ser muchos más, se tenía un grupo, y les digo, pero yo quisiera hacer algo, pero ¿dónde y cómo? Dice, ¿por qué no vamos a visitar a aquel que quedó solo porque murió la mujer y va a tener que vender eso? Era enorme, tenía en la parte de atrás, tenía también ahí un terreno bastante grande, después todo el lugar donde ellos elaboraban todos y más adentro la casa de ellos. Y entonces dice, ¿por qué no la vamos a visitar al hombre que está solo y está preocupado y no sabe qué hacer con eso? Llegamos allá y entonces me presentaron, le dijeron, ella es todo mi nombre, todo, dice, usted estaba esperando qué hacer con esto. Y él me dice, ay, me abrazó el hombre y me dice, usted me la mandó mi mujer. Le digo, ¿por qué me mandó su mujer? Su mujer estará en el cielo. Dice, ¿sabe qué me dijo antes de morir? Dice, todo esto que tengo yo acá, no lo vendas ni se lo des a nadie que no sea católico, que vengan acá a hacer sus grandes cosas. Solo que sea algo de la iglesia y si no, nada. Entonces la Madre Lina me dice, fíjate cuánto necesitas y busca la forma dónde y cómo hacer algo bien lindo para los chicos. Entonces el grupo de personas que se habían agrupado con nosotras y dispuestos a cualquier cosa, entonces fuimos y empezaron ellos a arreglar primero toda la primera parte que estaba y que necesitábamos. ¿Qué necesitábamos? Un doctor, también necesitaban a alguien para una odontóloga y los médicos en general. Y entonces empezaron a preparar todo eso, limpiar todo eso y armar como fuera de lugar de estudio para los doctores y demás. Y para hacerlo rápido consiguieron Teresa le avisó a las hermanas de Brasil que necesitábamos un equipo completo para odontología. Y a los pocos meses llegaron el equipo completo, todo, no faltaba absolutamente nada, todo enterito, y pusimos en un lugar especial para eso y conseguimos también una doctora para que se dedicara a eso. Usted estuvo también en la misión de Villa Amelia. Estuve.
estuve en la misión. Cuando al poco tiempo que estaba allá, Exacto. que yo había pensado, entonces vine a Villa Amelia, y ahí estuve mucho tiempo también, con el mismo trabajo con los docentes que estaban en la escuela, con los alumnos, y también vi que la gente pobre que había ahí, empecé a ver qué necesidades tenían los pobres y conseguir por ahí de las hermanas de otro lugar que me mandaran también. Y fue un trabajo muy, muy lindo también. Y también después, al poco tiempo, me dijeron que tenía que salir de ahí y que tenía que ya venir acá. Y yo decía, ya hice, yo quiero ir en otro lado. Bueno, me quedé ahí y al rato vine la provincial y me dice, ¿usted estaría de acuerdo de ir a Paraguay? Le digo, por supuesto que voy a Paraguay. Entonces fui a Paraguay y estaba allá una hermana brasilera y estaba una de acá de Argentina también, Rita, y estuvimos un tiempo ahí con eso, un trabajo muy lindo. Rita estuvo poco tiempo y volvió acá, a Villa Amelia. Y nos quedamos ellas dos con Teresa Lumbiere. Y ahí también hicimos un trabajo muy lindo y resulta... Y entonces, después de todo ese recorrido que ha hecho, ¿no? En las distintas misiones de congregación, ¿cómo vive ahora el carisma? ¿O cómo lo vivió y cómo lo sigue viviendo el carisma? ¿Y cómo le afecta el carisma hoy, en este momento? Antes no lo conocía, no sabía, luego hizo esa trayectoria y, bueno, ¿cómo le afecta el carisma de la congregación? ¿O cómo lo vive? Sí. Yo cuando llegué acá, me mandaron acá al Colegio Santa Rosa, que está acá, y ahí había unas hermanas exquisitas, eran santas realmente, y ellas fueron las que me empezaron a enseñar qué era eso del carisma de espiritualidad. Pero ya retenida acá, yo pedí algún libro para leer, y el primer libro que me dieron era el primer libro que dice Pensamientos y propósitos. Y entonces me dijeron, eso escribió la Madre Cabrini su vida. Y entonces yo ahí empecé a conocer a la Madre Cabrini y ahí empecé a descubrir que lo que habían dicho que era su carisma y su espiritualidad. Y seguí preguntando y seguí leyendo hasta que más o menos fui entendiendo la cosa y realmente sí lo guardo en mi corazón. Porque yo, Madre Cabrini, la tengo en mi cuarto en varias imágenes así. Y como siempre que todas las noches le digo, mira, yo estoy entendiendo lo que significa carisma y espiritualidad. Yo creo que lo más importante que tiene el instituto es todas nuestras hermanas que están en tantos lugares del mundo, ancianas, que ya están en casa de ancianos como yo, pero son hermanas que viven constantemente la presencia de Jesús y de Madre Cabrini. Y yo creo que cada una de ellas le preguntás la historia de la Madre Cabrini y el carisma, y se lo van a decir. Y entonces, y nosotras también, que estamos aquí ahora, todas las hermanas que compartimos acá, que somos 7, y de vez en cuando, en la hora de la merienda, muchas veces Flora, que ella conoce la vida de la Madre Cabrini desde antes de nacer hasta que estaba en el cielo, entonces por ahí nos reunimos y leemos para fortificar todavía eso, más en lo que entrar en lo que es realmente el carisma y la vida de la Madre Cabrini como para nosotros, ¿no es cierto? Bueno, le agradecemos todo este momento que ha compartido con nosotros.